Dice el acuerdo, entre comillas, nacional firmado entre el Ministerio del Interior, representado por Mohamed Alewi, subsecretario del Ministerio del Interior, y Lorena Frías, subsecretaria de Derechos Humanos. En síntesis, el documento que tenemos a la vista, en la síntesis es en que el gobierno va a enviar un proyecto de ley al Congreso, que se suponía que podía haber sido entregado ayer, en que se fija un bono, o como se le llame, de 3 millones de pesos. Se desconoce oficialmente porque el documento no lo dice. El compromiso sería que a los mayores de 70 años se les pagaría en 2 cuotas, 2018-2019, y a los menores de 70 años en 3 cuotas, 2018, 2019 y 2020. Desconocemos cómo va a ser el proceso con las viudas. Se reitera el tema del 60%, pero desconocemos si va a entrar en el plano de los 2 años o de los 3 años, o va a depender, o sea, en el fondo va a depender de la edad también de la viuda o del viudo al momento de fallecer, porque para muchos efectos en tema de derechos humanos se considera la fecha del fallecimiento. Y ante eso, hoy está cerrada la puerta, y esto, como dice el documento, lo que tenemos que hacer a nivel nacional es ponernos de acuerdo en una nueva demanda, ya no tal vez de 10 puntos, sino que una más extensa, que podamos consensuar entre todos los presos, las agrupaciones de presos políticos del país, que nos unifiquen para enfrentar o llevar estos planteamientos al gobierno de Piñera. Las esperanzas son vagas, pero la lucha, como dicen los compañeros, continúa, y nadie nunca nos ha regalado nada, y por lo tanto ese es nuestro compromiso, de empezar a trabajar en un documento unitario nacional respecto a las demandas de los presos políticos. Y ante eso reitero esta huelga de hambre que tiene 2 características, que una nacional y otra regional. Decimos entonces que la nacional la hemos depuesto y que mantenemos la huelga local en espera del resultado de la intendencia, que al finalizar esta conversación con ustedes vamos a ir a reiterar respuesta del documento que nosotros entregamos hace varios días, del cual no hemos tenido ninguna respuesta oficial, entendiendo además que el intendente salió ayer de feriado. Así que, en síntesis, compañeros, eso. Le vamos a entregar para hacer más rápido el tema, le vamos a entregar una información respecto a lo que han sido estos días y las gestiones que se han estado haciendo, y quienes han estado, con quienes hemos tenido contacto, etc. Si hay preguntas. Manuel, consultarte cómo califican este acuerdo del nivel nacional, y lo que mencionaba también ahí el dirigente, comenzar ya en la práctica a trabajar en una nueva propuesta de las demandas, ¿cierto?, que hay para el próximo gobierno. Bueno, la mitad de tu pregunta la dije. Se supone que vamos a empezar a trabajar por documento unitario para enfrentar al gobierno. Y respecto a la respuesta entregada en el fondo por la nueva mayoría, me siento totalmente decepcionado y traicionado, como lo dicen varios compañeros a continuación de ese, porque el programa de la nueva mayoría consideraba, había un capítulo especial respecto al tema de las reparaciones, y por lo tanto eso no ha sucedido, porque la verdad es que esta mesa con los presos políticos ha sido una burla. No se olviden de que hace 2 años hubo una huelga que se mantuvo en el país por más de 130 días, acá estuvimos 90 de ellos. Se llegó a algunos acuerdos. En esta oportunidad también se llegó a acuerdo con los 9 puntos que no consideraban, entre comillas, medidas económicas, y faltaba, como lo dijo la subsecretaria, lo hemos reiterado acá, la subsecretaria Lorena Frías en una reunión hace 3-4 meses atrás nos dijo de que los 9 puntos estaban aprobados, que solamente se estaba tocando en el tema del reajuste de pensiones. Y la verdad es que este documento no dice eso. Solamente se sentaron a escuchar el ofrecimiento del ministro subrogante del Interior, Alewi, con respecto al tema de que la única medida que iban a tomar el gobierno era este bono en la característica que ya le informé.
La verdad que nos da vergüenza lo que ha pasado, hay que decirlo. Más uno como militante de la nueva mayoría. Entendemos que el proyecto, porque ustedes comprenderán que en esa reunión habrá quedado el caos, y porque pareciera que solamente fue una reunión informativa, de cual emana un documento que se llama Acto de Cierre, Mesa de Trabajo de Preso Político y Política, que tenemos nos mandaron una foto de celular, y que yo creo que ya debe estar en el Ministerio del Interior, ya debe estar el borrador, que se iban a comprometer a entregarlo antes que cierre el Congreso. Hasta la información que hemos recogido esta mañana, eso no ha sido así, y esperamos que en marzo se presente y bueno, y conocer también las características. Desde aquí lo que podemos hacer sobre esto es que si este proyecto es enviado y es discutido antes que cambie el Congreso, pedirle a los diputados y senadores de la zona que se trabaje porque sea el bono pagado una sola vez, y reiterar la demanda inicial respecto a que las viudas no tienen por qué ser discriminadas con el 60%, porque tampoco sabemos qué pasa con los viudos. Entendemos que los viudos quedaron afuera, no son viudas, son viudos, y aunque para muchos de nosotros es lo mismo, para el Estado no es igual. Manuel, ¿tú estimas que vas a continuar con tu huelga entonces hasta qué momento? El momento es, yo creo, cada día, porque depende mucho de la contingencia. Vamos a posterior a entregar a la carta al intendente. La intendencia está informada de que vamos a ir a entregar ese documento. Vamos a ver si alguna autoridad de la intendencia subrogante nos recibe, para saber si hay una respuesta que nos puedan dar oficial de lo que está pasando, y en función de esa respuesta está condicionado la huelga. Si no hubiera respuesta, tal vez deberíamos entender de aquí al lunes que no va a haber respuesta, simplemente. Porque los plazos, la verdad es que están harto acotados, digamos, nos quedarían después de hoy, tal vez nos queden solamente los 10 días de marzo que hay para el cambio de gobierno, y si no había voluntad en estos 21 días de ¿cómo se llama?, de llegar a una solución o un planteamiento o una parte de solución, es bastante difícil en marzo, pero bueno, eso lo va a decir lo que pasa estos días. Porque entendemos que el intendente se fue con feriado, me imagino que habrá dejado instrucciones, habrá un documento, no sé si el intendente subrogante tiene poder para poder entregar algún documento. Hasta donde sabemos, la solución pasa por entregarle una propuesta económica al CORE, quien se haría cargo, digamos, de la solución. ¿No se ha logrado reunir con otra autoridad o alguna autoridad de gobierno regional o nacional, o han podido hablar con alguien sobre esta problemática? Hemos hablado con los senadores, o sea, le hemos hecho llegar a los senadores y diputados vigentes. Hemos tenido una respuesta del senador Bianchi, por ejemplo, el que envió consulta. Tenemos la copia de la consulta al presidente del Senado y a su vez al Ministerio del Interior, pero la consulta de Bianchi era sobre la mesa nacional, que, como digo, ya terminó anteayer. Sobre lo regional, entiendo que también ha estado tratando de contactarse con el intendente, además el diputado Boric, y no ha habido, hasta donde sabemos, no ha habido respuesta al llamado telefónico. Yo entiendo que, según trascendido, que ha habido un grupo de gobierno trabajando en el tema, por lo tanto deberíamos entender de que se está empezando en positivo y que se estaría trabajando. No tengo por qué dudar de que eso fuera así. Tenemos conversado con gente que ha estado sentado en esa mesa, digamos, para ver algunas de las soluciones finales.
ver si podemos hacer la cuña para la televisión después. Sí, claro. Vamos a obligarnos para ir a entregar documentos de intendencia. Le entrego a cada uno que necesite la carta del intendente y una información de lo que hemos hecho. Manuel, bueno, vas a entregar ahora una carta como documento de intendencia. ¿Cuál es en este caso el estado en el que se encuentra la protesta? Bueno, sí, vamos a entregar a reiterar una solicitud de respuesta al tema regional de habitacional. Y hay un compromiso de enfrentar, encarar de parte del gobierno regional. Y por otro lado, hoy día damos por finalizar la huelga nacional, la demanda nacional, porque hay un acuerdo que no nos gusta, pero que al final es un acuerdo o una decisión de una de las partes, en este caso el Ministerio del Interior, a través del Ministerio del Interior del Gobierno, que aprobó una reparación que nos da, la verdad que nos da vergüenza, y mantenemos el movimiento a nivel local, con la demanda local. La Guardia Nacional. Sí. ¿Cuál sería el paso a seguir? Realmente ya hay una respuesta entregada y en ese sentido también una decisión la respuesta oficial del gobierno regional, pues, si va a haber solución o no va a haber solución, sigue diciendo. Si la respuesta es que no hay, que se echa por pie todo lo hecho, será la respuesta, pero tiene que ser oficial, no podemos estar especulando de que se avanza, que no se avanza, que está listo, que no está listo, que está acá, que está allá, que la plata está, que es el principal obstáculo siempre, la plata está. Se nos ha sido reiterado por el Ministerio de Vivienda que existen alrededor de 3.200 a 3.600 millones de pesos en la propuesta presupuestaria para enfrentar la solución del problema habitacional de los presos políticos de una forma rápida. Ayer se entregaron unos terrenos que supuestamente iban a tener vivienda. ¿Tiene algo que ver con la situación? Bueno, los regimientos de acá del Cerro de la Cruz son productos de la machete que se llama. Y a propósito de eso, nosotros en este proceso de buscar la solución, demandamos del gobierno que pudiera traspasar esos terrenos que hay de la laguna que iban a quedar en poder del Ministerio de Bienes Nacionales, pudiéramos ahí enfrentar el tema de la solución habitacional. Eso lo seguimos manteniendo, pero está, digamos, el tema de si van a solucionar o no. Para nosotros sería el ideal, por cuanto esa transferencia de terreno sería sin costo, por tanto serviría además para solucionar el tema del ahorro previo, como se llame, para solucionar el tema de vivienda. El ideal sería